En este momento, ¿cómo está el mundo, amados hermanos? ¿Cómo ve usted el mundo? ¿Sí? Caos. ¿Sí? Entonces el mundo, nuestro mundo, cada día está marcado por más conflictos. ¿Sí? Y esos conflictos cada vez son más, digamos, siniestros. ¿Sí? Y todo esto nos lleva a nosotros, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en este mundo? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa en nuestra vida y en nuestro corazón? ¿Qué sucede? ¿Nos vamos cómo? Desanimando, ¿qué más? ¿Sí? Nuestro corazón como que, digamos, se apachurra ahí, como que, ay, ¿sí? Y además, cuando miramos nuestro mundo, ¿sí? Estamos viendo un gran cambio moral, ¿sí? Donde antes, ¿qué pasaba? Todo estaba dirigido y pretendíamos hacer las cosas en base a lo que Dios dice y a lo que su palabra dice. Pero en cuestión moral, ¿qué está pasando hoy en día? Las personas quieren vivir de acuerdo a sus palabras, a sus enseñanzas. Y antes, a lo que se llamaba y que era malo, ¿ahora qué? Ahora lo llaman bueno. Y a lo bueno, malo. ¿Y eso qué hace en nuestro corazón? ¿Sí? Como un dolor, como un desánimo, como una frustración, ¿sí? Y sigamos más adelante, miremos una tendencia muy triste en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, es la iglesia en general, ¿sí? Que es una iglesia que se está volviendo más hacia nosotros y menos hacia Dios. Donde se habla es de prosperidad y no se habla de seguir al Señor Jesús. No se habla de santidad. ¿Y eso qué hace en nuestro corazón? Dolor, desánimo, tristeza, ¿sí? Y luego están las cargas más personales. Su carga, nuestras cargas personales. Y lo digo porque nos conocemos. Esa carga de esa enfermedad, ¿sí? Que entonces empezamos, vamos donde el médico, exámenes, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Y después del tratamiento, terapia, y después de terapia, otra vez más exámenes. ¿Y qué pasa? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ay, ¿será que esto sí sirve para alguna cosa? ¿Sí? ¿Será que esto sí me va a traer mejoría? ¿Sí? Y eso hace que el corazón, ¿sí?, desfallezca, desánimo. Y fuera de eso está la lucha, ¿sí?, de la familia, un hijo, una hija, los hijos, los nietos, ¿sí?, la pareja. Y todas estas cosas hacen que sea difícil encontrar la paz. Y entonces, muchos de ustedes dirán, esta vida está ¿qué? Difícil. Esta vida está difícil, ¿sí? Para eso es que vivimos. Así es que se vive la vida. Y entonces llegamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, y de aquí tomamos el título del mensaje de hoy, donde Pablo nos dice, por tanto, no nos desanimamos.
Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Tenga su Biblia abierta, por favor, ahí en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, ¿sí? Y entonces, Pablo, ¿qué dice? No nos desanimemos. Otras versiones dicen, no desmayen, no desmayamos. Otra versión dice, nunca nos damos por vencidos, ¿sí? Y si usted es como yo, de pronto ahí se está preguntando, sí, eso está muy bonito, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se supone que voy a vivir, que vamos a vivir en un mundo como este? Que en lugar de animar, ¿qué hace? Nos desanima, ¿sí? ¿Cómo puedo enfrentar las presiones diarias de la vida que nos rodean? De la salud, del trabajo, la familia, los hijos, ¿sí? Entonces, los versículos siguientes, por favor, le repito, tenga su Biblia ahí para que no se pierda detalle de este pasaje tan importante. En los versículos siguientes, Pablo nos va a mostrar y nos va a ir guiando y hace, y quiero que me ayuden aquí, 3 contrastes, ¿sí? El primer contraste lo encontramos aquí. Dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos, ¿qué? Renovando. ¿Cuál es el primer contraste que hace Pablo? A ver, día uno, ¿cómo es? Dice, dentro, por fuera y por dentro. Primer contraste, ¿sí? ¿Por fuera qué? Y por dentro no renovamos. Primer contraste. Segundo, versículo 17. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. ¿Cuál es ese segundo contraste? Los sufrimientos, sí, y la gloria de Dios, ¿sí? Noten lo que hace Pablo, ¿sí? Segundo contraste, sufrimientos, gloria. Versículo 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que se ve no se ve, es eterno. ¿Cuál es el tercer contraste? Lo que ¿qué? Lo que se ve y lo que no se ve, ¿sí? Entonces, fíjese cómo nos va llevando Pablo, ¿sí? Entonces, Pablo nos hace esos 3 contrastes. ¿Cuál es el primer contraste? ¿Sí? Desgaste, ¿sí? Fuera y dentro, ¿sí? Segundo contraste, sufrimiento, gloria. Tercer contraste, lo visible y lo invisible, lo que se ve y lo que no se ve. Y lo primero que dice Pablo en el versículo 16 es que no se desanime. Por tanto, ¿qué? No nos desanimamos, ¿sí? Aunque estamos lidiando con ¿qué? ¿Sí? Aunque estamos lidiando, ¿sí? Con que el cuerpo se gasta, pero por dentro nos renovamos. Lidiamos con que hay sufrimiento, pero también la gloria de Dios, ¿sí? Que una cosa vemos, pero hay algo que no vemos, que es que mucho, mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos para no desanimarnos? ¿Sí? Y entonces Pablo nos va diciendo aquí, nuestro yo interior se va ¿qué? Renovando. Que hay algo mucho más grande que es la gloria eterna, ¿sí? Y que hay algo mucho más importante que es ¿qué? Lo que no vemos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas cosas
invisibles en las que debemos fijar nuestros ojos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta gloria y cómo nos ayuda en lo que enfrentamos esta semana, cada día, en nuestro trabajo, en nuestros hogares? ¿Y cómo se puede renovar nuestra vida interior día tras día? ¿Cómo hacemos? Pablo continúa en el capítulo 5. Tenga su Biblia, por favor, capítulo 5. Del versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a trabajar esta mañana dos partes. Vamos con la primera. La primera parte. Y quiero que le pongamos mucha atención a esto, porque si nos queda claro lo que Pablo nos dice en estos versículos, ¿sí? Nunca nos vamos ¿a qué? A desanimar. Entonces la primera parte es una saludable dosis de realismo sobre la vida cristiana en la tierra. ¿Qué es? Sí. Es muy importante, es saludable ser realistas en lo que es la vida cristiana. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 1. De hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Primera parte, esta tienda de campaña en que vivimos se deshace. ¿Cuál es la tienda de campaña que dice Pablo? Este cuerpo, ojo, téngalo claro, este cuerpo, ¿sí? Pablo está hablando, ¿sí?, que nuestro cuerpo, ¿sí?, es una especie de casa para el alma, ¿sí? Este cuerpo, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que vivimos en esta carpa. Pablo no dice, ojo, Pablo no dice que tu cuerpo es como un edificio, una fortaleza, un castillo. No, ¿qué dice? Dice que este cuerpo es como ¿qué? Como una carpa. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas de campaña. Entonces el Espíritu Santo lo guía y él dice, yo voy a colocar el ejemplo, ¿sí? Pensemos en una tienda de campaña. Aquí la tenemos una. ¿Cómo se ve? Bonita, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo es una tienda de campaña? Ahí la tenemos. Es de lona. ¿Qué más tiene? Cuerdas. ¿Qué más? Estacas. ¿Sí? Muy bien. Chévere, ¿cierto? Pero realmente, ¿cómo es la estructura de una carpa? Muy frágil, temporal, ¿sí? ¿Sí? Es muy buena una carpa, ¿para qué? Para una noche, o sea, temporal, ¿sí? Van siguiendo porque es que Pablo nos ayuda a entender todo esto con este ejemplo tan sencillo, pero muy, muy profundo, ¿sí? Tiene lona, cuerdas, estacas, pero ¿qué pasa? Puede soportar algunas inclemencias, ¿cierto? Si llueve suave, pues chévere, ¿sí? ¿Sí? En la noche abriga, ¿sí? A veces, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando va pasando el tiempo con esa carpa, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Vivimos en esa carpa, pero con el paso del tiempo, ¿sí?, a esa carpa lo que le sucede es lo mismo que nos sucede a nosotros,
¿Sí? Aquí hay unos hombres y unas señoritas jóvenes y fuertes, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos una visita en la parte de atrás, dos muchachos son así. ¿Cómo están esas cuerdas? Firmes, ¿sí? Pero dentro de unos años, a esas cuerdas fuertes, firmes, le va a pasar esto mismo. ¿Sí? Nos vamos arrugando, ya las cuerdas, ¿sí? ¿Sí? Cae la nieve de los años, ¿sí? A otros se les cae hasta el pelo, ¿sí? ¿Sí? Los dientes, bueno, listo, ¿cierto? Se aflojan las cuerdas, ¿sí? Se arruga la carpa, ¿sí? Eso no hay crema que aguante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y van llegando cosas más difíciles, enfermedades más dolorosas, ¿sí? Y puede llegar momentos tan difíciles como algunos están viviendo, de seres amados que la cabecita no son sujeto, no conocen, no saben, y eso es duro, eso es muy, muy duro, ¿sí? Y no nos sorprendamos que haya aún pastores, misioneros, líderes que les da depresión, se enferman y tienen que retirarse por problemas de depresión, de enfermedad, ¿sí? Por eso es lo que llamamos una buena dosis de realidad. Pablo dice, este cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, ¿qué es? Es una tienda. Es temporal, provisional. Versículo 4, por favor. Dice así el versículo 4. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en esta carpa, ¿sí? ¿Qué hace? Gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces Pablo dice que en este tabernáculo, en esta carpa, ¿qué hacemos? Dice, gemimos. ¿Qué es eso de gemimos? ¿Sí? ¿A quiénes les gusta acampar? Chévere acampar, ¿cierto? ¿Qué es lo emocionante de acampar? A ver. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de acampar? Cambio de ambiente, ¿sí? Está allá en la naturaleza, ¿sí? Y se hace fogón, se hace fogata, se hace comida en leña, rico, ¿cierto? Aunque ustedes no lo crean, a mi esposa y a mí nos gustaba acampar. ¿En serio? Íbamos a acampar, ¿sí? Hasta que un día, la última vez que fuimos a acampar, ¿sí? Nos levantamos con dolor en la espalda. En serio. Y dijimos, hasta aquí. Hasta aquí. Y nunca más volvimos. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Sí? Acampar es bueno, pero todo un año en una carpa. No. ¿Sí? Un día, 2 días, y eso de vez en cuando. ¿Sí? Entonces, hay alegría en acampar, pero ninguno de nosotros va a acampar 1 año, o 2 años, o 10 años. ¿Sí? No.
Y eso es lo que dice Pablo aquí cuando dice, gemimos con angustia. Gemimos. Como les decía hace un momento, ¿qué pasa con esta carpa? Se va deteriorando. ¿Y qué hacemos? Gemimos. Y algunos dicen, no, es que hace falta más orar y más fe. Oiga, más de lo que oraba Pablo, más de la fe que tenía Pablo, más del trabajo que hizo Pablo, no creo. ¿Sí? Es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Este cuerpo es ¿qué? Frágil. Frágil. Y gemimos. Y como si no fuera suficientemente duro esto de gemir, mire, esta carpa será derribada. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿Sí? Dice, este cuerpo, esa carpa, ¿qué? Se va a deshacer. ¿Qué se necesita para desarmar una casa? Una casa de verdad. Demolerla, hay que traer cincel y algunos tienen que traer un bulldozer. ¿Sí? ¿Qué se necesita para una carpa? Par de estacas, cuerdas y se acabó. ¿Sí? Entonces Pablo dice, mire, nuestra carpa va a ser derribada. ¿Sí? Entonces, esa descripción de que esta carpa se va a deshacer, ¿qué está diciendo Pablo? Que un día, díganlo, un día nos vamos a morir. ¿Sí? Un día va a llegar ese momento. ¿Sí? Es una descripción de la muerte. Esta casa, dice Pablo, es temporal. ¿Sí? Y no sabemos cuándo el Señor, ¿sí?, dice, hasta aquí va a vivir usted en esta carpa. ¿Sí? Pero fíjese cómo es interesante que dice Pablo, porque sabemos que sí nuestra carpa. ¿Por qué Pablo dice sí? Porque él en ese momento todavía tenía la esperanza de ¿qué? Del regreso de Jesús. ¿Sí? Y a algunos les va a tocar así. Pero Pablo dice, ¿esta carpa qué? ¿Qué va a pasar? Y así va a quedar, ¿sí? Y quiero parar un momentico aquí. ¿Cómo se siente usted con lo que ha escuchado hasta este momento? ¿Aburrido? ¿Contento? ¿Decepcionado? ¿Triste? ¿O realista? Bueno, por favor, mucha atención a esta parte, ¿sí? Debemos ser claros y realistas y tener muy preciso lo que la palabra de Dios dice. ¿Listos? ¿Despiertos? Bueno, ¿sí? Si usted comienza su vida cristiana pensando que por el hecho de ser cristiano, usted va a vivir aquí en la tierra como si fuese en el cielo, como dicen los muchachos, bájese de esa nube. Ojo con eso, porque ese es el problema. Aquellos que piensan que por creer en Cristo, la vida aquí va a ser, ¿qué? ¿Sí? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sí? Nunca usted va a seguir a Jesús. Y si lo va a seguir, va a ser por muy poquito tiempo.
¿Por qué? Porque le va a llegar a usted sufrimiento. Va a llegar momentos difíciles. Cuando ve tanta maldad en el mundo, usted se va a desilusionar. Por eso Pablo aquí es realista. Dice, ¿esta carpa qué? Se va a caer. Ya no va a haber más. Por eso es tan importante tener mucho cuidado cómo se presenta el Evangelio. No inventando cosas. Durante unos años fue muy popular un grupo de iglesias que decía, pare de sufrir. En cierta forma, sí se para de sufrir muchas cosas. Pero por el hecho de ser cristiano, no quiere decir que usted no va a tener momentos difíciles en su vida. ¿Sí? Y entonces va a ser como dice la parábola del sembrador. Va a ser como esa semilla que cae dentro de pedregales. ¿Sí? Rápido, brota, ¿sí? Pero no tiene ¿qué? Raíces. Y apenas llega el sol, la quema, llega el agua, se acaba. ¿Sí? Fíjese cómo nuestro Señor Jesucristo describe la vida cristiana. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo suena eso? Eso no suena a que la vida aquí va a ser como en el cielo, no señor, ¿sí? No es eso de que sígueme y te daré todo lo que pida. Eso no suena a eso, ¿sí? Ser cristiano implica que a veces hay momentos que difíciles, ¿sí? Y cuando la gente toma mal el evangelio y piensan que creer en Cristo va a ser, su vida aquí va a ser tranquila, le va a pasar lo que le está pasando a muchos colombianos. Se van a reír con lo que voy a decir, pero es la realidad de nuestro país, ¿sí? Ahora sí vamos a vivir sabroso. ¿Recuerdan? ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Vamos a ver, la única que está viendo sabrosa es ella. ¿Sí? Y bien sabroso. Entonces, ¿notan las ilusiones? ¿Sí? ¿Cómo está mucha gente en nuestro país? ¿Sí? Pensaron que iban a vivir ¿qué? Y sabroso no estamos viviendo. Lo mismo pasa con muchas personas que piensan que creer en Cristo significa ahora sí voy a vivir sabroso. No, señor. No, señor. Pablo está diciendo, dándonos una gran dosis de ¿qué? De realismo, ¿sí? Entonces, escuchen, no cometas el error de pensar que seguir a Jesús será como vivir en un palacio aquí en la tierra. La vida de un cristiano en este mundo es como la vida en una tienda, que es en una carpa, que es una estructura frágil, y que a veces en esa carpa hay mucho gemido, y que un día esa carpa va a ser derribada, ¿sí? Y si usted tiene claro eso en su vida, ¿sí? Eso es tener una gran dosis de realismo bíblico. Y eso le va a ayudar a nunca desanimarse. Amén. Porque conozco muchos cristianos que ellos piensan que no se van a morir. Una buena dosis de ¿qué?
de realismo. Primera parte entonces, ¿sí? Pablo nos dice, mire, para que usted no se desanima, tenga claro, mire, fíjese que el Señor no oculta nada, mire, la vida es así. ¿Esta carpa qué? Es pasajera. Y en esta carpa a veces ¿qué? Gemimos. Y que un día esta carpa, listo, claro, ¿sí? ¿Y quién lo está diciendo? Pablo. Y yo le animo a que usted pueda leer esta semana esta carta. Y esta carta de Pablo a los Corintios es muy personal. Habla mucho de él, de su vida, de lo que va a enfrentar. Lo vamos a ver la próxima semana si Dios quiere, ¿sí? Entonces, Pablo dice, mire, esta es la realidad, ¿sí? Este cuerpo, ¿qué? Es pasajero. Este cuerpo a veces gemimos. Y un día este cuerpo va a desaparecer. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Un maravilloso regalo de revelación sobre la vida cristiana en el cielo. Entonces fíjense que todo lo que hablamos ahora es lo que vimos aquí. Pero Pablo no se queda aquí. Él dice, hay algo más maravilloso. Segunda parte del versículo 1. Tenemos un Dios, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo? Que usted y yo tenemos dos casas. ¿Cuál es la primera casa? Esta, ¿sí? Pero que esa casa, ¿esta casa qué? Es pasajera. Muy bien, ¿sí? Esta casa es de tela, cuerdas y estacas. Y no es duradera, ¿sí? La cosa es que no nos han dicho todavía algunos cuándo es que nos vamos de trasteo, cuándo es la mudanza, ¿sí? ¿Sí? Pero Dios sí lo sabe, amén. Dios lo sabe, ¿sí? ¿Y cómo es exactamente este nuevo hogar? ¿Sí? Dice, muy, muy diferente, ¿sí? Fíjese que no es una carpa, dice ahí que es un ¿qué? Edificio. ¿Qué más? Una casa eterna. ¿Y dónde es? Dice, en el cielo. Y ¿no le parece maravilloso todo lo que dice ahí? Es tremendo todo lo que dice ahí. Fíjese el contraste tan espectacular para ayudarnos a entender, ¿sí? Aquí, seamos realistas, esto aquí es que frágil. Pero ¿qué? Dios. Tenemos de Dios. Dios mismo dice un edificio, ¿qué más? Una casa que no se cae, no se acaba, eterna en el cielo, ¿qué más? No construida por manos humanas, ¿sí? ¿Cómo le suena a usted eso? Maravilloso. Mire lo que dice el versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Qué está diciendo? Mire lo que dice, ¿sí? Quisiéramos que ausentes del cuerpo. ¿Qué está diciendo ahí? O sea, yo quisiera que ya estar allá, ¿sí? ¿Sí? Estar allá en ese sitio y presentes con el Señor. Pero dice, confiamos que vamos a estar allá. Estamos convencidos de que lo que está hablando Pablo ahí, ¿qué es? Que es el cielo. El cristiano es una persona con dos casas. Este cuerpo, la carpa, es un sitio para alojarnos, pero es un alojamiento ¿qué? Temporal, muy bien, ¿sí? El edificio del que habla Pablo ahí, ¿qué es? Un lugar no temporal,
sino para vivir. La carpa, frágil, será destruida. El edificio, una estructura y eterna. Muy bien. En la carpa, ¿qué hacemos? Gemimos. En la casa celestial, gozo eterno. Amén. ¿Sí? Pero para eso, ¿qué tiene que suceder? ¿Sí? Separar este cuerpo del alma. ¿Sí? Y entonces, un día, el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Sí? Nuestra alma se va a separar de nuestro cuerpo. Y estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Muy bien. ¿Cómo es mudarse aquí en la tierra de casa? ¿Cómo es? Necesita tiempo, ¿cierto? Y hay algunos que les encanta cambiar de casa cada año. Yo no sé cómo hacen. Me parece terrible. ¿Cómo será el cambio de nuestra casa, de esta casa a esa? Así. ¿Sí? Sin necesidad de camión ni nada. Ya. Ya. ¿Sí? La muerte para el cristiano es una inmediata transición a la presencia del Señor. Amén. Donde inmediatamente se cambia la tienda por el edificio, la tierra por el cielo, lo temporal por lo eterno, el gemido por el gozo. ¿Usted no se emociona con eso? Amén. ¿Sí? Por eso Pablo en el versículo 16 del capítulo 4 dice: no se desanime, no se desanime. Hay algo mucho, mucho más grande. ¿Cómo te ha preparado Dios? Tu alma será separada del cuerpo, ya dijimos, y tu alma se muda a un nuevo hogar. Y a diferencia del trasteo que hay que hacer tantas cosas, este cambio de casa va a ser ¿qué? Inmediata. Entonces, repito, la muerte para el cristiano es una inmediata traslación a la presencia del Señor. Cambia la tienda por el edificio, la tierra por el cielo, lo temporal por lo eterno y el dolor del gemido por la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo te ha preparado Dios para esto? Dice el versículo 5. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado el Espíritu Santo de Dios. Él envió a su Hijo al mundo para prepararnos un lugar en el cielo. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? ¿Sí? Le dijo a un hombre: hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ¿sí? Yo me voy ¿a qué? A preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también están. Pero no solamente eso, sino que nos dio el Espíritu Santo en nuestra vida como garantía de que mire, ya usted tiene su sitio listo allá. Pero mientras llega, el Espíritu Santo nos acompaña. Amén. Termino. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cristo vive en ti. Él está contigo en la tienda, aquí. Dios hace su morada con ustedes en la tienda hasta el día en que haga con Él su morada en la casa que es eterna en los cielos. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Sí? Por eso
Vuelvo al inicio. Pablo dice, no te desanimes. Repito, hay momentos cuando vemos el país, cuando vemos nuestro mundo, cuando vemos todo esto, la decadencia moral, cuando vemos a veces esa falta de compromiso y de una predicación bíblica de la iglesia, cuando nos llegan las enfermedades, las situaciones familiares. Pablo nos dice, ¿qué? No te desanimes, no te desanimes, no te desanimes. Tenemos otra casa y allá vamos a estar con Él. No te desanimes. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta mañana. Tú sabes, Señor, cómo hemos llegado cada uno de nosotros hoy a este sitio. A veces, Señor, nos duele nuestro cuerpo, nos duele nuestro corazón, nos da dolor ver nuestro país, tanta violencia, tanta decadencia moral, tanta corrupción, nos duele, Señor. Y esto aprieta nuestro corazón y puede traer, Señor, momentos de desánimos. Pero cuando llegamos a ti, Señor, y a tu palabra, encontramos las palabras de Pablo que dice, no nos desanimamos, no nos damos por vencido, no desmayamos, porque aunque este cuerpo es frágil, aunque un día esta carpa, este cuerpo, Señor, va a caer inmediatamente, en un segundo, en un instante, estaremos en nuestra verdadera casa. Por eso, Señor, no nos desanimamos, porque hay algo mucho, mucho más grande. Pero mientras llega ese momento, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalezca. Que tu Espíritu Santo nos haga recordar tus palabras, tus promesas. Que tu Espíritu Santo, Señor, renueve nuestras fuerzas. Cuando sintamos, Señor, que nada avanza, que parece que las cosas no mejoran, que nuestra salud no mejora, no nos desanimamos. No nos desanimamos. Y que cuando llegue ese momento, Señor, podamos decir, voy para mi casa, voy para mi morada eterna, voy a estar con mi Señor y mi Salvador. Pero mientras llega ese momento, Señor, ayúdanos a mantener, Señor, nuestra fe firme e intacta en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Te suplico, Señor, que en este momento des más fortaleza, más fe y más ánimo a aquellos que en este momento, Señor, están sufriendo, están gimiendo, claman por esta carpa que se está envejeciendo, Señor. Clamamos por aquellos, Señor, que ven cómo sus hijos se están perdiendo, sus nietos están lejos de ti. Clamamos a ti, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro país. Gracias, Señor, porque cuando miramos lo que no se puede ver, estamos mirando hacia lo eterno. Y todo cambia en ese momento. Creemos, Señor, confiamos en ti. Por eso, Señor, no nos desanimamos. No te desanimes. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor.
y Salvador. Amén y amén.